Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Siguen los contenidos de repaso de tercer año. En este caso vamos a hablar de los procesos de división celular. Lo primero que tenemos que caracterizar es que la reproducción es la característica que permite a los seres vivos perpetuar la especie. La célula, dada su definición como unidad morfológica y funcional de todo organismo, la realiza mediante los dos tipos. En este caso, mitosis y meiosis, que son los procesos como tal de división celular. La célula nace, crece, madura y se reproduce y muere. Vamos a tener dos procesos claramente diferenciados. Inclusive dentro de esos dos procesos, si hablamos de mitosis, es muy diferente la que va a ocurrir entre una célula procariota y la que va a ocurrir en una célula eucariota. De hecho, en la eucariota podemos tener dos tipos de meiosis. Para aclarar aquí, mitosis es una sola, pero meiosis van a ser dos. Va a ocurrir dos procesos diferentes. La división de las procariotas siempre va a ser más simple. Vemos ahí las etapas de la mitosis. En principio podemos dividir, o las eucariotas se dividen en 4 etapas. No estoy hablando del mecanismo interno de división que tienen otras etapas. Ojo. La G va a ser el mecanismo de reposo o interfase, lo vamos a ver más adelante. Es el mecanismo donde el cual la célula se nutre, adquiere energía, multiplica sus organelos. Eso es parte del proceso de división celular. Si la célula no hace eso antes, significa que esa célula está muriendo. ¿Por qué? Porque primero ya va a dividirse para que tengan ambas células, la célula madre y la célula hija, la misma cantidad de organelos, la misma posibilidad de supervivencia. La fase S, que es una fase de síntesis, ahí se van a duplicar los cromosomas y es donde van a ocurrir cierta cantidad de procesos. La fase G2 es otra fase de crecimiento y preparación celular para que se ocurra como tal la división celular. Y la fase M, o fase mitótico-meiótica, como la vamos a ver, que tiene en este caso la célula eucariota, dos fases, es aquella donde va a ocurrir por lo menos 4 fases más. Sumando esas 4 fases a la fase de interfase, tendríamos 5 fases de división mitótica, disculpen, y en la meiosis serían un poquito más porque ya pasa por el proceso por duplicado. Eso para que estemos allí más o menos claro en la terminología que vamos a utilizar. Entonces, dentro de esa fase G, la que vamos a denominar interfase, la célula va a aumentar de tamaño, va a aumentar la cantidad de organelos, va a duplicar su cantidad de ADN. En este caso, los cromosomas se van a duplicar en esa fase. Luego viene la fase de mitosis como tal, en la cual se va a repartir ese ADN en 2 células, se van a dividir los organelos para formar unas células hijas. Este proceso debe venir precedido por la organización de la cromatina, en el cual las fibras van a buscar de condensar y enrollan y forman los cromosomas como tal. Esto para que haya igual carga genética. Eso es en la mitosis. De allí entonces, en esa fase mitótica, vamos a tener que la división del núcleo durante la mitosis va a originar posteriormente, después que se haga todo el proceso de división, una división citoplasmática, además del núcleo, que se va a conocer como citocinesis. Dentro de las fases propiamente dichas de la fase M, incluyendo, fíjense que ahí incluye la parte amarilla, que es la fase G, interfase, hay otras 4 fases más, que es la profase, metafase, anafase, telofase. En cada una de ellas se están realizando procesos, que es importante que ustedes tengan copiado en su cuaderno, porque esto vamos a trabajar igualito más adelante, vamos a desarrollar un poco más esto, porque es importante para explicar los procesos evolutivos. En el caso de la citocinesis, que se da al final, en esta citocinesis ya se divide la célula, se forman una nueva membrana. Esa membrana va a dividirse al final, va a formar 2 membranas como tal, una para una célula y otra para otra. En la mitosis entonces, también llamada cariocinesis, es un tipo de división celular que va a originar 2 células hijas con el mismo material genético que la célula madre. Las células que se dividen por mitosis son células diploides que van a originar también células diploides, ya que el material genético que se ha explicado se va a dividir, uno para cada célula.
En la meiosis, por eso le decía que había más fases en este caso, no solamente tenemos la interfase, que es el proceso de duplicación del ADN, sino también que vamos a tener profase 1, metafase 1, anafase 1. La telofase en este caso y la citocinesis van a ser precedidas por la telofase 1, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, la profase 2, 6, la anafase 2, 7 y la telofase citocinesis, que serían entonces para total 7 fases. ¿Sí? Eso contando la interfase. Fíjense la división. En una es separación de cromosomas homólogos en la meiosis 2 como tal, y también va a haber separación de cromatinas hermanas. Pero básicamente el proceso siempre va a ser similar al de la mitosis. Lo que cambia es, en este caso, que en la telofase 1 y citocinesis 1, ya el material que ha sido duplicado forma unas nuevas células hijas, y esas células hijas van a originar después ya no un proceso de duplicación, sino un proceso de división celular para formar células haploides. Quiere decir que tienen una sola carga de cromosomas. Me refiero a una sola carga, que si el ser humano tenemos 46 cromosomas, en esta célula deben haber nada más 23 cromosomas, a diferencia de la mitosis, que producíamos diploides, y si hablamos de seres humanos hay 23 pares, es decir, 46 cromosomas. La segunda división meiótica, presenta el mismo esquema de la mitosis, solo que los cromosomas, como lo estaba diciendo, no se duplican, sino que solamente se reparten equitativamente en las nuevas células hijas, por lo que las células resultantes van a ser haploides. Ese haploide tiene un símbolo que es N, que significa que nada más tiene una carga, un cromosoma representativo, y contiene un número normal de cromosomas para las especies que estemos hablando. Al final de estas divisiones se van a formar 4 células hijas que son haploides. Esquema general de la mitosis, esquema general de la meiosis, con cada uno de los resultados. En mitosis, 2 células diploides, en la meiosis, 4 células que son haploides, que son distintas entre sí y de la progenitora. Esto nos ayuda a entender el proceso de variabilidad genética, que es importante cuando estemos viendo evolución en cuarto año. Gracias por su atención. Ese ha sido todo el repaso de división celular. Feliz día.